Hola y buenos días, 11:30, 12 menos 20, 3 de mayo, y lo que tenemos en pantalla es la introducción al mailing, a la combinación de correspondencia. Cuando trabajamos con Word o trabajamos con Excel o trabajamos con Access, no, la idea general no es trabajar de forma muy aislada, sino que en muchas ocasiones un único documento de Word necesitamos hacerlo llegar a mucha gente. Entonces no se trata de copiar y pegar, sino se trata de automatizar. Llega entonces un apartado que es crucial dentro del ámbito administrativo, como es el mailing. Y cuando hablamos de mailing y la posibilidad, como os digo, de automatizar el proceso de documentos, se necesitan bases de datos. Es difícil explicar esto sin un ejemplo previo. Yo me he guardado aquí esto que estáis viendo en pantalla, donde este es el resultado de un mailing, donde he cogido a los alumnos del otro grupo y donde veréis que la carta es la misma, pero es como que se ha llegado a personalizar. Entonces, se trata de conseguir enviar documentos o crear documentos o etiquetas o sobres o hacer un listado, que es en la administración se hace muy a menudo, pero utilizando una herramienta que es la más utilizada, ¿de acuerdo? Que es la combinación de correspondencia. Cuando ponemos aquí mailing, que es la traducción que él hace, él la traduce como, vamos a poner aquí para que lo veáis, que me interesa mucho porque es un poco chocante, el cómo lo... Spanish, inglés, Spanish, ¿vale? Le llama correo electrónico. Pero es que Word le llama mail. Entonces no es correo electrónico, pero es el proceso en sí que le llama mailing. Nosotros la traducción es combinación de correspondencias, ¿vale? Entonces se le llama correspondencia. La traducción en castellano, si lo tenéis en castellano, veréis que pone correspondencia, pero las traducciones son un poco complicadas. Bien, quiero que miréis porque voy al final, es decir, empiezo la historia por el final, ¿vale? Porque vengo del otro grupo, los vídeos están procesados y este vídeo, que si estáis escuchando este vídeo ahora, será el segundo bloque de vídeos, que al final es lo mismo, pero como no suelen salir a lo mejor tan bien como a mí me gustaría, bueno, quiero que miréis cómo se empieza haciendo un mailing. Un mailing se empieza organizando carpetas, porque cada mailing tiene un objetivo. En este caso, tenéis que, por favor, intentar estar todo lo que podáis, todo lo centradas que podáis, porque resulta que queremos hacer llegar a unos alumnos a través de correo ordinario, carta impresa y sobre, una carta informándole de los resultados académicos, que es muy habitual en muchos centros. Te llevan o te envían una carta. ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? Me lo podrían enviar por correo, pero no, me lo envían correo tradicional, que el correo tradicional no ha muerto y sigue ahí. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Vale. Entonces, un ejercicio de combinación es un ejercicio que necesita de una carpeta y que, por favor, las carpetas están para organizarlos. Como veis, yo he creado una carpeta a la que le he llamado 99 base de datos y ahí he metido las bases de datos. Debemos de tener un cuidado especial con todo esto si es que me estáis atendiendo bien, es no tener repartidas por ahí las bases de datos. O sea, las bases de datos tienen que estar en un sitio y no una base de datos que actualicé la semana pasada, pero no sé si la tengo aquí, allí o en la otra carpeta. Quiero que miréis, porque el objetivo de la primera hora, hasta que terminemos, va a ser que os deis cuenta que una base de datos, aquí, este año, con vosotras, se puede crear en Word, en Excel o en Access. O sea, son 3 herramientas. La base de datos es una tabla, y las tablas se pueden hacer en Word, se pueden hacer en Excel, se pueden hacer en Access. Esta mañana, con el grupo que ha tocado, hemos hecho una base de datos. Entonces, quiero que miréis lo que es una base de datos. Esto es una base de datos. ¿Vale? Al final hemos añadido estos campos porque una base de datos no es un ser que se crea y permanece impasible sin evolucionar, sino que inicialmente los alumnos han creado solo esto. Esa ha sido la base de datos que han creado nuestros compañeros esta mañana. Pero luego, por motivos de crecer y de evolucionar, hemos necesitado añadir 2 columnas, que es una dirección que yo me he inventado, que es la dirección de Carol, ¿sí? Un código postal y una provincia. Hasta ahí no tenéis que darle mucha importancia al valor real
de los datos, ni siquiera al diseño. No sé si ¿vale? Hay gente que dice, es que ¿vale? Aquí es que esta línea, como me han dicho, hay una separación, y yo les he dicho, si hay una separación será porque tú sin querer habrás colocado la separación, lo puedes subir arriba y ya está. Ya, pero es que, y mira, y los correos están... Ya, pero lo importante, vuelvo a repetir, no es tanto el diseño, sino los datos que hay dentro, que nos van a permitir automatizar el proceso que queramos. Y ese proceso que queramos parte siempre de la necesidad de una base de datos. Entonces, yo aquí esa base de datos que hemos creado para hacer los ejemplos son las de estos alumnos. Y yo esta mañana les he enseñado a vuestros compañeros alguna de las bases de datos con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, pues tenemos la base de datos de empleados extranjeros. Entonces yo tengo aquí estos clientes, que es lo normal, que uno tiene clientes donde tiene un código de cliente y donde tiene un nombre, tiene una dirección, hay una ciudad, una región, código postal, un país, un teléfono, un fax, y esto se puede alargar aquí, pueden haber 200 columnas, tantas como vosotras deseéis almacenar. Vuelvo otra vez al principio. Para entender lo que vamos a hacer, debéis entender que hacen falta datos. Clientes, proveedores, artículos, lo que os dé la gana, pero nos hace falta datos. Y los datos se ubican en bases de datos. Y las bases de datos son aquellas aplicaciones que permiten en tablas almacenar la información. Y como podéis ver, Excel no es más que una tabla gigantesca, donde hay columnas y filas. Sí, a las columnas se les llaman attributes y a las filas se les llama records, es decir, atributos y registros. ¿Cuántos registros tiene esta base de datos? No tengo ni idea, me dio al final, tiene 90 registros, es decir, 90 clientes. ¿Y cuántas columnas o atributos tiene? No lo sé, nombre, dirección, ciudad, papá, yo qué sé, 12, 13, me da igual, eso no es importante ahora mismo que yo lo sepa, pero quien lo hace suele tener una noción, ¿vale? Hasta la I, pues A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9 atributos y 90 registros. Y esto es en Excel. Excel es muy cómodo porque tiene hojas en la parte inferior y permite organizarlo. Pero el programa más importante y el que se creó y se diseñó hace ya muchos años por parte de Microsoft para la gestión de bases de datos no es otro que Access, que es lo que tenéis ahí debajo, ¿vale? Lo cierro esto, es esto que tenéis ahí. Al final, ¿qué veis en pantalla? Una tabla. Una base de datos al menos necesita una tabla. Si yo os enseñara bases de datos de programas que he hecho, pues veríais a lo mejor 98, 70 tablas. Es horroroso. ¿Por qué? Porque una base de datos completa necesita clientes, proveedores, necesita las facturas, los pedidos, los albaranes, ¿entendéis? Todo eso se tiene que almacenar en algún lado. Lo que os vengo a intentar transmitir con esto es la importancia que nunca le hemos dado a algo que se llaman bases de datos y que forman parte de todas las páginas web del mundo mundial y que cuando leéis una noticia, por ejemplo, a la cual no le dais importancia, creo yo que no le dais, como que hace 2 semanas, no sé qué aplicación, sí, Facebook, a través de una de sus aplicaciones, es decir, no sé si tenéis WhatsApp y tenéis Facebook, pero hace poco casi nos obligaban a aceptar unas condiciones. Bien, pues durante ese proceso se filtraron 500 millones de datos. 500 millones de usuarios, o sea, quedaron expuestos 100% con todos sus datos, pero nos la trufa, a mí no me la trufa, pero oye, qué desastre que hay. Pues claro, las bases de datos tienen un tocado tan complejo que salvaguardarlas es muy difícil. Y cuando no se hacen bien las cosas, fijaros, todo un Facebook. Si nosotros somos hormiguitas, ¿qué no es Facebook? ¿Qué no es Facebook? Si Facebook, con todos sus miles de millones, no es capaz de salvaguardar la información, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Lo que os vengo a decir es que los datos, al final, muchas veces acaban expuestos. Cada vez que sacáis dinero de un cajero, cada vez que os metéis en una página web, correo electrónico, todos los datos y todo lo que hacéis se verifica contra una base de datos. Siempre, siempre. Todos vuestros datos en el banco, vuestros datos en una página web, vuestros datos en Drive, todo está en una base de datos. Y esto que tenemos aquí, esto no es nada, esto es una tabla, en este caso, con 12 registros, lo que os tengo puesto en pantalla. El objetivo de la primera parte de este ejercicio es que seáis capaces de crear la misma base de datos en 3 entornos completamente distintos y que al final la combinación de correspondencia, que es lo que quiero explicar, os deis cuenta que para crear una carta o crear, como vamos a hacer ahora,
un ejemplo de carta tradicional requiere de una carta y de un sobre. Es decir, cuando me hagáis una combinación, es una carta y un sobre. ¿Por qué? Porque la carta se doble y se mete dentro del sobre. Así es como se ha hecho toda la vida. Y necesito una base de datos. A veces la daré yo y otras veces la tenéis que crear vosotras. Bien, por lo tanto, como tenéis ya parte del trabajo hecho, yo lo que voy a hacer aquí, y os voy a dar solo 5 minutos, y si en 5 minutos no lo tenéis claro, yo paso y utilizo lo que tengo. No puedo estar esperando porque cada una, yo puedo entender que tenéis vuestro ritmo, pero mi ritmo no es el vuestro. Y si vosotras escribís poquito, y es que yo necesito una hora, pues en casa te lo curras, porque no puedo dedicar una hora a que vosotras metéis los datos ahí dentro. ¿Sí? Entonces, como habéis podido ver en Slack, vuestros compañeros de la hora anterior han cogido y han enviado una serie de atributos a través de Slack. Si lo habéis visto, si no lo habéis visto, no pasa nada. Vuestros compañeros a través del grupo Computing han cogido y han enviado estos datos. ¿Vale? Han enviado el nombre y los apellidos, el sexo, ¿vale? La edad, no hacía falta poner 19, eso solamente es numérico, y luego un correo electrónico. Ahora, os doy un minuto. Bloqueo, lo que no quiero es estar bloqueando y parando porque muchas veces el audio luego se pierde. Así que esta primera parte, le voy a llamar primera parte, primer parón o lo que sea, os doy un minuto y lo que quiero es que pongáis nombre y apellidos bien puesto, porque vuestros compañeros lo van a copiar y lo van a pegar, el sexo, la edad y vuestro correo electrónico. Solo eso, para que empecemos a crear una base de datos. Os repito, crear una base de datos es complejo y no se hace de aquí de un día para otro. O sea, tener 1200 clientes, como comprenderéis, no es llegar y escribir nombres. Serán clientes vuestros porque os han llamado por teléfono. Porque te han llamado, te has encargado, Rocío, de coger el teléfono y decir, oye, ¿tú vendes productos? Sí, dame los datos. Y por teléfono tomáis los datos. ¿Y dónde los añadís? A vuestra base de datos. ¿Por qué? Porque luego, cuando tengáis nuevos productos, no querréis promocionarlos, claro, ¿y a quién lo vais a enviar? A vuestros posibles clientes, con super ofertas que molan. ¿Para qué? Para conseguir ventas. Llega verano, precios, ¿vale? Baratos, vamos a hacer un 40%. Coño, pues si tengo mi base de datos, pues lo voy a enviar a mis clientes. Así pues, paro, ¿vale? Y un minuto, enviáis los datos de correo electrónico y esto que estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? Venga, paro y hacedlo, por favor, un minutito. Yo creo que no necesitáis más. Escribidlo ya, por favor. Bueno, vamos por la segunda parte. Ya habéis pasado vuestros datos por Slack, pero estos datos son inconexos y no están sujetos a una estructura. Esta estructura es la estructura que ya os estoy diciendo que es de forma de tabla, que reconocen todas las aplicaciones de bases de datos. Y los expertos dicen que la peor base de datos es esta, que es Access, es la peor de todas. Es decir, a nadie se le ocurriría tener esto como base de datos, digo a la hora de trabajar, pero es una base de datos que nos sirve, que es para andar por casa. Se pueden hacer cosas terriblemente complejas y Office ha evolucionado mucho. Bueno, tal y como veis aquí los datos, esto no sirve para nada. ¿Vale? Así como está, nos sirve, no nos sirve. Nosotros tenemos que reubicar. Y para reubicarlo tenéis que entender que una base de datos tiene dos elementos fundamentales, que son las columnas o atributos y las filas, ¿vale? Los rows o los registros. Entonces, para crear una base de datos tenéis que crear una tabla y en este caso siempre tenéis que tener una tabla con tantas columnas como atributos y al menos dos filas. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues que al menos tendríais que ser capaces de crear esto. Yo me la voy a cargar porque me es indiferente. Yo borro toda la fila y me cargo esto. Esto sería la estructura. Yo esto de aquí lo voy a borrar también porque luego la vamos. Fijaros cómo queda la estructura de la base de la tabla, de la base de datos. Quiero llamaros la atención sobre la primera columna, que es el atributo principal, que casi nunca suele aparecer aquí. Es decir, que cuando yo os dé el número de columnas que tenéis que crear, si no veis un campo que por su contenido permita identificar de forma unívoca a los registros, tendréis que crearlo. Me explico. Si estoy hablando de clientes, ¿qué códigos tienen las empresas que me puedan permitir identificarlos de forma unívoca? Es que no hay repetición. Pues el CIF, si les pido el CIF. En el caso de los alumnos, o el DNI o el cole se inventa un número de expediente. Es decir, el cole, cuando llegáis os matriculáis, si el último alumno que se matriculó el año pasado fue el 9.254, vosotros sois 9.255, o el que sea, ¿sí? Y así sucesivamente. Como veis aquí,
no hay ningún campo que permita identificar a los alumnos, porque pueden llamarse igual, pueden tener el mismo apellido, así que cuando eso pase, añadís una columna más, que es la primera siempre, que será el ID, el número, el código, el identificador, que tiene que ser único, y a cada nuevo registro le añadís un 1 con respecto al anterior. Luego este primero, que será el 1, ponéis los datos, cambiáis al siguiente, ¿vale? ¿Y cuál será el siguiente? Ponéis el 2 y así sucesivamente 3, 4 y 5. Entonces no quiero que perdamos mucho tiempo con esto. ¿Tenéis los datos dónde? Os lo habéis enviado. Se trata de que copiéis y peguéis. Os dejo 5 minutos copiando y pegando. Lo primero que tenéis que hacer para crear una base de datos, que va a ser lo primero que vamos a hacer, es crear una base de datos utilizando como herramienta el procesador de textos. ¿Cómo lo hacemos esto? Primer paso importantísimo es, cuando vayáis a hacerlo, que os lo saltáis mucho, es empezar con un folio en blanco, iros a Layout y desde Layout en Orientation le cambiéis a Landscape para que tengáis más espacio. Es decir, lo que está haciendo el folio es, en vez de estar en vertical, que tiene poco ancho, le estáis dando un giro para que quepan más columnas. Word es muy cutre, pero no hace falta hacer más. Luego lo primero es hacer un landscape y después hacer un insert y analizar. ¿Cuántas columnas necesito? Pues necesito 8, si estos quesos son 8. Entonces, llego aquí y me dice, ¿cuántas son realmente? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero añado una más, ¿por qué? Porque necesito la columna que sea el DNI o el CIF, o yo no os voy a pedir el DNI. Os ponemos un código. Entonces yo voy a llegar y digo, pues 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez hecho esto, a la primera fila se la etiqueta con los nombres de los atributos. Y aquí ya empezamos con el nombre. Yo pongo aquí mi nombre, que voy a rellenar, y empezar rellenando, ¿vale? Sexo, mail, ¿vale? Edad, 51. Correo electrónico, Pedro Navarro, fp, santafaz.com. Nota, oye, os inventáis 2 notas, a mí me da igual, ponéis para mí suspenderme 1 y un 6, ¿vale? Me da igual. Sí, entonces tened cuidado con la primera letra del correo electrónico, porque si la ponéis en mayúscula luego es posible que os dé problema. Y a partir de ahora, si yo cogiera y tabulara, si yo cambio, ya tengo el siguiente registro, ¿vale? Y empecéis a llenar el siguiente, que será el 2, 3 y 4. Añadís una fila nueva, ¿vale? Y en esa fila nueva, pues metéis el 2, ¿de acuerdo? Aunque no me aparezcan las líneas, es lo mismo. Claro, yo porque he estado jugando con esto, veis que las líneas están realmente, es porque antes las he estado eliminando, ¿vale? Y he estado jugando con esto. Entonces ponéis aquí la segunda, y ahora llegaos al segundo, coger el compañero que queráis, ¿vale? Luego 3 y así 4, y os voy a dar, a ver, que os dan 5 minutos para rellenar la base de datos. Si no la completáis, copiando y pegando, si tenéis 5, pues 5, si tenéis 4, pues 4. ¿Cuántas sois? 2, 4, 6, 8 y 9, más yo, 10, ¿vale? Luego tenéis 10 registros. Entonces, hasta donde lleguéis. Así que paro, y ¿qué os pido? ¿Vale? Analicemos un poquito. Abrimos Word, documento en blanco, hacemos un giro en Landscape, insertamos la tabla, ponemos el nombre en la primera fila y empezamos a meter datos. ¿Estamos? Nuevo documento, giro. Eso que no se nos olvide. Nuevo documento y un giro para que tengamos más espacio, ¿de acuerdo? Vale. Paro esto, lo paro. Bien, imaginemos que esto que tenéis delante ya es la tabla. Yo voy a deshacer toda la barbaridad que he hecho, porque claro, me he cargado mi tabla por mostrarlo, ¿no? Más o menos lo que había era esto. Y si todo lo habéis hecho conforme se pedía, deberíais de tener algo parecido a esto, al final. Bien, una vez que uno tiene la base de datos hecha, lo que hay que hacer es guardarla. La podemos guardar donde sea, pero donde sea, que sea un lugar donde almacenemos nuestras bases de datos. Lo importante es que cuando lo guardemos, nos acordemos de poner delante, ese es un criterio. Si el criterio vuestro fuese otro, sería tan válido como el mío si es un criterio de orden. Yo a todas las bases de datos, para no confundirlas con cartas o con lo que sea, le pongo BDD, bases de datos, o database, me da igual. Entonces, como sois el grupo de primero I, pues pondríais BDD-1A y students. Y la guardáis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, pues entonces, si sois tan amables, yo cojo, imaginaros que aquí he sido A, que sois el subgrupo I, como no venís todos los días, bueno, y ahí las tenéis. Y yo la base de datos ya la tengo guardada, ¿con qué nombre?
y lo que no puedo hacer es confundir. En la clase anterior he remarcado esto, muchísimo tiempo. Desbloqueo a los alumnos, los dejo trabajar y dos alumnas del otro grupo lo primero que han hecho ha sido, han mezclado el nombre de las cartas con el de la base de datos. Digo, pero ¿qué es lo primero que hemos dicho que había que hacer? Y además os he mandado por Slack lo que se correspondería con el algoritmo para no evitar saberlo. O sea, si yo hay un montón de pasos y estos pasos me los tengo que saber, más los pasos de todo esto, es una locura. El how to bien organizado y sabiendo qué paso voy haciendo y anotándome yo con mis propias palabras. Por lo tanto, os pido por favor que guardéis la base de datos, ¿vale? ¿Con qué nombre? Con el nombre de B, ¿de acuerdo? Así que os libero, paro la grabación y guardar la base. Bueno, continuamos y vamos a la parte que considero más complicada, pero porque a la gente le da un pánico a esta aplicación que se lo merece, porque esta aplicación es como el diablo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto tiene que estar en manos de gente que lo controle mucho, ¿vale? Indudablemente a mí la aplicación que más me gusta es esta, porque es extremadamente compleja y lo que no entiendo es cómo muchas veces se pone como parte del temario de administración y gestión de empresas que la gente haga esto. O sea, se tiene que tener un cuidado con esto porque toda la estabilidad de una empresa depende de la base de datos. Si aquí os equivocáis, o sea, y gestionar bases de datos se tardan años y años solo dedicándote a eso. Uno de los informáticos mejores pagados son los diseñadores de bases de datos. ¿Por qué? Porque todo lo demás funciona bajo la base de datos, ¿vale? Hablarme de las aplicaciones que queráis, me da igual, WhatsApp, Instagram, todo funciona con la base de datos. Si la base de datos es lenta, si no se gestiona correctamente, ¿vale? Bien, en este caso lo que vais a hacer ahora a continuación es, vamos por el siguiente paso, que es crear la base de datos en Access, le doy un clic, escribo ACC, abro Access y me aparece esto. Voy a abrir una base de datos en blanco y para trabajar con bases de datos necesitáis crear la estructura de la base de datos, es decir, el esqueleto. Aquí no es escribo directamente, aquí le tenéis que cambiar de vista y decirle cuáles son los atributos de verdad. Y fijaros lo que yo os puse en su momento. Yo os he puesto que el atributo nombre de alumno, ¿qué almacena? Texto, y el apellido es texto, y el sexo es texto, pero la edad, ¿qué es? ¿Entendéis? Es que esto hay que indicarlo. ¿Por qué? Porque en Word y en Excel no, pero llegas a Access y lo tienes que hacer. Entonces, ahora me voy aquí, el primer paso aquí es cambiar de vista, y nada más cambiar de vista, a diseño, ya me pide el nombre de la base de datos, así que vosotras ponéis students, ¿vale? Y ahí lo tengo. Y esto que veis es la estructura. Mirad qué hace directamente, me coloca un ID como diciendo que no se te olvide que hace falta. Y dejáis que él lo numere solo. Dejadlo que lo numere solo. Esta la ventaja que tiene es que conforme vais poniendo datos, va poniéndole 1, 2, 3, 4 el solo. ¿Cuál es el primer atributo? Name, ¿vale? ¿Sí? Entonces, además luego, ¿qué viene? ¿No viene la edad? No es 12, 18, 25, ¿vale? O vais a escribir una cantidad decimal. Si es un número normal, le ponéis number. Y en el caso de, por ejemplo, de grade, es un número decimal y tenéis que ponerle la. Por lo demás, no tenéis que hacer nada más. Entonces, esto se va haciendo, vais metiendo en los datos y cuando los tengáis todos metidos, lo que es la estructura, cambiáis de vista, guardáis los cambios y mirad qué pasa, se cambia a la tabla. Ahora le doy aquí, pongo Pedro y mirad qué pasa, se enumera. Voy metiendo datos, cuando paso a la siguiente y pongo aquí Marina, mirad qué pasa, se enumera el solo, ¿vale? Sigo poniendo aquí 3, no tengo que ponerlo, basta que gires y pongas aquí Celine y él lo va poniendo. Y aquí, prestáis atención un momentito, vale, aquí en vez de escribir todos los datos, como ya los tenéis en Excel o los tenéis en Word, me da igual, mirad qué hago, selecciono, estáis siguiéndome, selecciono los nombres de qué, de la columna nombre, los copio y entre ellos se reconocen. Me voy a la columna, ¿veis? La selecciono y le doy a pegar. Ahora me podéis decir que quiere guardar los cambios. Ahora me voy con el apellido. El apellido no lo tenéis aquí. ¿Qué hago? Lo selecciono. Sí. Como es una columna, entre ellos se reconocen, copio y me voy a la columna, que no es el apellido, la selecciono entera
¿Y qué le digo? Pegar. ¡Pam! Y le digo que sí, me va guardando. Así no necesitáis volver a escribirlo todo. Pero no me da cuenta cómo cambia de vista. Las vistas las tienes aquí, tío. La diseño, donde tú agregas o añades lo que sea que tengas que añadir. Si tienes que mover algo, ¿vale? O tienes que cambiar una cosa de sitio porque te ha faltado un campo. Por ejemplo, la edad, pues ya la quiero poner aquí. Después de la edad, ¿qué venía? El sexo, ¿no? Después el grado, la nota venía por ahí abajo. ¿Qué más teníamos? El email. Y luego la nota 1 y la 2. La nota 1 y la nota 2. Y ya está. En el caso de nota no es un número largo y en el caso este pues también es un número largo. El sexo era un texto y el correo electrónico era un texto corto, por lo tanto quedaría así. Esta sería el esqueleto de la base de datos. Si yo le cambio de vista, guardo los cambios y vais copiando y pegando las columnas seleccionando el encabezado. Al final, cuando lo hayáis hecho, cuando hayáis terminado de copiar y pegar, le dais a File, le das a Save As y te dice guardar la base de datos como a este formato, ¿vale? Y ahora el formato es ACCDD. DocX es Word. XLSX, Excel. Y ahora ACCDD, MDB era la base de datos vieja, las de, ¿vale? Pero esta es la nueva. Y le dais a guardar. Dice, todos los elementos deben ser cerrados. Sí, cerrarlos todos y guárdamelo. Ya no me pide el nombre, luego le ponéis el nombre, que aquí no hace falta que le pongáis BBDD porque esto es una base de datos. ¿Sí? Veo que nos habéis quedado ahí en estado de latencia pensativa, pero lo único que he hecho ha sido meterme aquí para, ¿vale? Siempre que os pida habilitar contenido, ahí la tengo la tabla de estudiantes y esos son los estudiantes que se han creado con el nombre, que yo al final no le he puesto nombre, se ha quedado con el nombre de database 3. Pero que tenéis que abrir Access y una vez abráis Access, un documento nuevo, sobre este nuevo cambiáis de vista, nada más cambiar de vista, os va a pedir el nombre, le ponéis Students y aquí empezáis a meter la estructura de los atributos. Cuando los tengáis metidos, cambiáis de vista, ¿vale? Aquí fijaros cómo se me queda la tabla y empezáis a copiar y pegar sin miedo, ¿vale? Vamos por el apartado B, donde el primer caso sencillo, porque estamos en la parte básica de esto, es hacer cartas. ¿El objetivo cuál es? Enviar la misma carta, pero personalizada, a todos los estudiantes del grupo AY de formación profesional, indicándoles o informándoles de sus resultados académicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Pero una estructura de cartas requiere de dos elementos. Cuando yo quiero hacer un mailing de cartas, necesito sobre y carta. O sobre, etiqueta y carta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitáis un sobre. Mucha gente no imprime directamente en el sobre, sino imprime una etiqueta, quita la etiqueta y la pone ¿dónde? Encima del sobre. ¿Entendéis? Es decir, suele ser esa la manera de trabajar. Bueno, pues entonces voy a empezar con esta parte que es mailing de cartas. Y siempre tenemos que organizarnos antes. Mirad, yo he creado una carpeta que se llama mailing y dentro de mailing he creado una carpetilla que se llama cartas y sobre, ¿vale? Sobres. Hasta ahí, como voy a hacer cartas, me meto dentro de cartas. Y como cartas voy a hacer muchas, pero voy a hacer una que es a estudiantes, se crea una carpetita con el nombre del ejercicio. ¿Hasta ahí? Bien. Yo voy a borrar el trabajo que he hecho con el otro grupo, como si no existiera. Si lo que quiero es enviar una carta a los alumnos, tendré que tener una plantilla de cartas. ¿Me seguís? Y durante el primer trimestre, vosotras ya habéis, ¿qué? Trabajado con cartas. Miráis, resulta que me piden, yo he cogido esta carta y he hecho un cambio por aquí.
y he hecho una modificación. Este es el remitente y el destinatario pues no lo sabemos, son todos los alumnos. Esta carta la tenéis en Slack. Ahí está. ¿Dónde está? Esta. Ahora la descargáis y ahora la abrís. Pero antes de nada, tenéis que crearos una estructura de carpetitas diciendo, voy a empezar a trabajar con mailing. Y en una carpeta, mirad lo que he hecho. He metido las bases de datos todas ahí. No tenerlas desperdigadas y por ahí distribuidas. Las pongo ahí dentro. Y sé que cuando vaya a hacer un mailing, si son clientes o lo que sea, tendré mis bases de datos ahí. Este es un consejo que os doy. Cuando me digan, es que no encuentro la base de datos, ñasqui, pues tendréis un cerico y ya está, no pasa nada. Si no sabéis, si sois las administradoras de esto y no sabéis dónde guardáis las cosas, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, lo básico de este trimestre anterior ha sido machacaros con estructuras, organización y ficheros para que lleguéis aquí y sepáis crear una carpetita que se llama ¿cómo? Y dentro de ella una carpetita que se llama base de datos. Y dentro de ella copiar y pegar 4 mierdas de ficheros al final. Pues toda la historia que os he estado haciendo de copiando y pegando. Si no habéis llegado a entender esto, difícilmente. Ahora, y en mailing, que además tenéis que crear otra carpeta que se llame ¿cómo? Cartas. Y dentro de ella meteremos todos los ejercicios que necesitemos. Como es el ejercicio 1, le he llamado como students. ¿Hasta ahí? Y mirad que he metido dentro. La carta que os he dado. Sí, paro aquí, porque antes de empezar a explicar cómo se combina, necesito que os organicéis y las cosas estén limpias. Mailing, cartas, ¿vale? Lo de sobres olvidaros que ya vendrá ahora después. Y dentro de cartas, ¿qué vais a meter dentro? La cartita que está ¿dónde? Esta, que vais a descargar. La copiáis y la ponéis ¿dónde? Ahí. Y creáis bases de datos y metéis y copiáis las 3 bases de datos. De ellas solamente me interesa ahora el momento esta. Pero las copiáis y las pegáis todas ¿dónde? Ahí. ¿Vale? Os doy, no sé, 3 minutos. Crear las carpetitas. Os dejo la estructura, también la tenéis aquí, ¿eh? La estructura de carpetitas la tenéis ahí. Podéis dividiros la pantalla en 2 partes y crearlo. No necesitáis mucho más. ¿De acuerdo? Así que cierro otra vez. Bueno, en el puntito anterior lo que hemos hecho ha sido, dentro de documentos, porque fijaros, yo tengo aquí un mogollón de archivos, pero todo esto yo lo podría borrar, ¿vale? Como es nuestra área de trabajo, que es como hemos estado trabajando todo el segundo trimestre, creo una carpetita, llamo mailing, dentro de cartas creo el ejercicio y ahí tengo la carta. Y la carta cojo y la abro, porque esta es la carta que yo quiero hacer llegar a los 800 alumnos del colegio o a quien sea, o a estudiantes que están en una academia y les tengo que notificar lo que sea. Ya tengo la carta. Y además he tenido la precaución de centralizar las bases de datos. Pueden ser bases de datos, las que podéis tener organizadas por grupos o son bases de datos mucho más amplias. Bueno, la cuestión es que tengo la carta. Y esta carta tengo que hacer el mailing. Luego, la estructura la tenéis en Slack, que es el algoritmo, el how to, lo tenéis aquí. Abrir la carta, irnos al mailing tab. Yo voy a seguir aquí los pasos y cuando lo tengáis que hacer vosotras, seguidlos también. Si lo sabéis de memoria, genial. Pero no se os ocurra pasar del paso 2 al paso G3, como ha hecho una alumna. ¿Por qué has hecho eso? Ah, no sé, porque me apetece. Vale, pues si decides darte un salto, también asume las consecuencias. En fin, vamos allá. Paso 1 me dice, ¿cómo combino esto? Le doy al mailing, a este tab. Y el primer paso es indicar dentro de Start Mail que se trata de cartas. Paso 1. Siguiente. 2. Una vez que digo que es una carta, tengo que decir dónde está en la base de datos. Aquí le llama recipients. ¿Dónde está? ¿Vamos a crear uno nuevo o tengo uno existente? Tengo uno existente. Y ahora viene la importancia de la organización. Si no sabéis dónde está la base de datos, os vais a tirar una hora buscándolas. Yo sé que están aquí, aquí y aquí. Y la base de datos mía en este caso es esta. Bueno, no tengo vuestra. ¿Habéis dejado alguna vosotras? ¿La habéis dejado? Pues si la habéis dejado, esta, ¿no? Vale, pues esta me la voy a guardar y la voy a copiar en mi base de datos para utilizar un registro vuestro. Copio, me voy a documentos, mailing y así la tengo. Y esta que yo le llamo estudiante me la voy a cargar. A ver, pego.
la tengo abierta en algún sitio, ¿vale? Recordad que si tenéis una base de datos o un fichero abierto, no os deja. Esta es, pues la quito. Aquí están los alumnos del otro grupo, vale. Bueno, ya lo tengo, así que me vuelvo otra vez aquí, ¿vale? Y le digo, voy a buscar una base de datos existente. Me voy a documentos, mailing, bases de datos y cojo la base de datos que necesite, open. Es muy importante que os fijéis que cuando la base de datos está bien, los botones de la derecha, los comandos se activan, se ponen todos. Y uno en particular tenéis la obligación de comprobarlo, y es que si le dais un clic a este que pone Insert Merge, veis que aparecen o se listan los encabezados o atributos de la tabla. Si os sale eso, lo estáis haciendo bien. Si no sale eso, petardada ya total, parad y volver a repetirlo todo. Ahora yo, ¿qué hago? Me coloco aquí, aquí no iría el nombre del estudiante y le digo que inserte el ¿qué? El nombre. Claro, pero sale name, espacio. Y ahora le digo, inserta el subname. Estos son códigos de campo, igual que el control F9. Mirad qué pasa si le doy a preview. Y tengo aquí un desplazamiento, si le voy dando. Pero sigo teniendo un folio, no tengo más, ¿eh? Bueno, aquí sí hay dos, no, es uno. Aquí, es que he bajado, con algún intro me lo he... Ya tengo, ya es solo uno. ¿Os dais cuenta que solo tengo este documento? No tengo más. Y que voy pasando de uno a otro sin que nada se altere, es un documento dinámico. Quito la preview. Y ahora, no tengo que poner nada más, pero aquí le tengo que indicar la nota que he sacado, ¿no? Luego le digo la nota 1 y abajo le digo que tiene la nota 2. Aumento un poquito y como están en negrita a mí, pues no me gusta que estén en negrita, así que las selecciono las dos y aquí le podéis dar formato como habéis aprendido. También voy a poner aquí debajo el correo electrónico. Me voy a mailing e inserto el correo electrónico, ¿sí? Pero el mailing lo voy a poner sin negrita y un poquito más pequeñito. Todo esto que son códigos de campo, puedo echarles un vistazo en mailing y preview. Y voy mirando. Y ahí están. ¿Sí? ¿Ok? Este documento es el principal. Y ahora viene el lío de los nombres de los documentos, que no entiendo por qué cuesta tanto. Cuando tengáis el documento preparado y hayáis echado un vistazo, hay que guardarlo. Y como es el documento principal, os vais al ejercicio, veis que estáis en el ejercicio, y borráis lo que tengáis que borrar y le llamáis main document _. El documento que tiene los códigos de campo es el main document. El documento que tiene los códigos de campo es el MD. ¿Sí? Grabo. Mirad cómo se llama. MD. Este es el que yo os voy a corregir. Este vale un 80. Pero esto que voy a hacer ahora vale un 20, que es al final lo que se imprime. Miráis, cuando ya he terminado el MD, es ahora cuando llega el momento final, que es, combínalo todo. Le doy a Finish and Merge. Y le digo editar. Y me dice, ¿qué quieres editarlos? ¿Todos? ¿El actual? ¿O una lista? Imaginad que tuviésemos 5.000 y le dicen, no, quiero del 1 al 100, que son donde están los de San Vicente. ¿Entendéis o no? Y solo saldrían los primeros 100. Como tenemos solo 10 alumnos, ¿qué le decimos? Todo. Cuando le dé OK, el documento principal se va a quedar detrás, va a salir un documento nuevo con tantas páginas como gente haya. Le doy OK, mirar arriba, ¿cómo se llama? Y tienes aquí el de Marina, el de Jocelyn, el de Carmen Córdoba, el de Rocío, el de Ariana, todos los tenéis aquí. El último no sé por qué ha salido uno en blanco. Tendríamos que borrar alguno, pero como se puede hacer, ¿vale? Se puede coger, le vais dando hasta que se borre. No sé qué códigos habrán aquí, ¿veis? Nos queda algún intro. No es un problema. Pero la potencia de esto no radica en 10, radica en que si tenéis muchos podéis hacer una buena cantidad. Este es el combinado y este es el principal. Este es el que tiene el follón liado y este es el que tiene los códigos de campo. ¿Cómo le llamáis al de los códigos de campo? MD. Y a este que tiene todas las hojas, mirad cómo le llamo. Lo grabo, le digo, ¿vale? Navegar, me meto en mailing, cartas, el ejercicio que toque, ¿vale? Cuidado con que no sea ODT, que sea el docx. Mirad, hago clic donde pone MD y quito la M y le llamo
combinado. El combinado es donde están todas las páginas. Y este sería el ejercicio parte terminado, donde tendríais al final esto lo imprimís, dobláis las hojas, las metéis dentro del sobre y se acabó. ¿Sí? Cierro el CD, cierro el MD, no guardo los cambios, me voy al ejercicio y intentad seguirme. La plataforma y el algoritmo lo tenéis. Me cargo todo el trabajo que he hecho. 1. Abro la carta. 2. Le echo un vistazo. Miro. Sé dónde voy a poner los datos. 3. Intento tener claro que voy a hacer un mailing. Selecciono el tipo de documento y busco la base de datos. La base de datos estará donde la tengáis, bases de datos. ¿Cuál de ellas es? La buscáis, la primera en mi caso. Ok. Compruebo que se activan y verifico que lo estoy haciendo bien. Me coloco donde quiero insertar códigos de campo, separándolos con el mismo criterio que si estuviese escribiendo. Y en este caso quiero poner solamente estos. Aquí no tiene sentido que pongáis el sexo, pero se podría utilizar para otras cosas. Me coloco en nota 1, me coloco en nota 2, les doy formato, lo que queráis, un poquito más grande, lo colocáis en rojo, lo que os dé la gana. Y conforme vais probando, es bueno hacer una preview y navegar adelante y detrás por si acaso algún dato no está bien. Si esto es correcto, lo guardo. Y el documento que guardo, que tiene los códigos de campo, hemos dicho que se le llama M de main, D de document, documento principal, guardo. Esto vale un 80 de un ejercicio de combinación. Si está bien, lo demás va a estar bien. Pero lo otro que es, sácalo, le doy a finish, editar, todo y ok. Y lo que aquí surge es un nuevo documento y si reduzco el zoom, pues tienen que aparecer. Fijaros ahí la cagada que he hecho. ¿Cómo lo resolvería? Dices, ostras, me soy una hoja en blanco. Lo cerráis, no guardo los cambios. Miro aquí y digo, ostras, lo arreglo, verifico que solo hay una página y vuelvo otra vez a qué. Y ahora compruebo que efectivamente tengo los 8 o los 10, pero bien ya impresos. Cuando ya los tengo guardados, ¿vale? Cuando ya los tengo combinados, vuelvo a darle y en este caso me voy a cartas, al ejercicio, cambio la extensión y donde pone MD, quito la M y pongo una C, que es combinado, ¿vale? Combined, ¿vale? Le doy, ¡pam! Y tengo un ejercicio parcialmente terminado que es carta original, documento principal y documento combinado, ¿vale? Esta sería un ejercicio de carta terminado, aunque nos queda el sobre, que no nos va a dar tiempo de verlo, pero tenéis 5 minutos, intentar en 5 minutos a ver hasta dónde llegáis, ¿vale? El vídeo, ¿vale? Lo he dividido en 6 o 7 partes, lo vais a tener todo subido antes de que yo hoy me vaya, por si queréis echar un vistazo, ¿vale? El algoritmo y los pasos los tenéis ahí, ¿vale? Los tenéis ahí, son los pasos, start, letter, recipient, existing, lo tenéis ahí, sí, porque estos pasos es muy difícil acordarse de todo, ¿de acuerdo? Venga, os libero, intentadlo, bloqueo.